El día de hoy vamos a hablar del cambio climático en los sistemas de gestión, específicamente las novedades en las normas de sistemas de gestión de la ISO. Como ya nos platicaba Yudiel, pues un sistema de gestión implica tener procesos definidos en una organización, es decir, no improvisar en ningún aspecto de la organización, sino que todo debe estar documentado, todo tiene que realizarse de acuerdo con las mejores prácticas. Justamente tenemos que encontrar esas mejores prácticas para poder estandarizarlas y asegurar que, sin importar la rotación de personal, sin importar cambios pequeños en la organización, podamos ejecutar los procesos de manera consistente. Y por supuesto que podamos entregar productos y servicios de manera constante y consistente a nuestros clientes. Entonces, me gustaría comenzar con una explicación muy general de los sistemas de gestión para quienes nos visitan y no han tenido experiencias previas con sistemas de gestión. La verdad es que un sistema de gestión es algo sumamente sencillo, una estructura basada en algo llamado ciclo de Deming. El ciclo de Deming es un principio de teoría de la calidad que nos habla de la mejora continua. Es decir, cada vez que nosotros queramos mejorar algo, sin importar de qué se trate, sin importar si es un proceso industrial, sin importar si es una cuestión personal, lo podemos mejorar a través de un ciclo de Deming, así de universales. Entonces, yo uso mucho con mis alumnos un ejemplo y una analogía que es la de preparar un sándwich, algo tan simple como preparar un sándwich. Entonces, nosotros aquí vamos a tener un ciclo de Deming con 4 fases. Estas 4 fases tienen nombres y números que corresponden con los capítulos de la norma, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que aquí tenemos la norma ISO 9001 en un solo vistazo, en una sola diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero para hacer un sándwich? Pues una planificación. Necesitamos saber qué tipo de sándwich queremos hacer. Hay muchos tipos. Por ejemplo, hoy se me antojó un BLT, ¿no? Entonces, de ahí parte mi planificación, determinar qué es lo que necesito y por ende qué es lo que voy a necesitar como ingredientes. Entonces, yo hago una receta y esa receta contiene una lista de ingredientes. Esa para mí es la planificación. Pero además, yo necesito también abordar riesgos y oportunidades, sobre todo los riesgos. Entonces, durante la fase de planificación, yo también puedo definir qué me puede salir mal durante la elaboración del sándwich. Por ejemplo, se me puede descomponer la tostadora. La conecto y se quema, se truena. Entonces ya me quedé sin el sándwich como yo lo quería. Entonces, en la planificación voy a tener una receta y un análisis de riesgos para saber qué me puede salir mal y cómo me puedo anticipar a que algo salga mal. Esa es la planificación. Posteriormente pasamos a la segunda fase, que también coloquialmente se le llama la fase de hacer, en donde vamos a tener el apoyo y la operación. Es decir, aquí es cuando ya voy a la tienda a comprar los ingredientes que me hagan falta, es decir, los recursos necesarios para hacer el sándwich, y viene la operación, que es cuando ya hago el sándwich como tal. Entonces, esta es la compra de ingredientes y la preparación del sándwich. Entonces, una vez que ya lo ensamblé, que ya lo preparé, ¿cómo me doy cuenta de si es correcto o no? ¿Cómo sé si quedó bien o quedó mal? Pues entonces necesito la tercera fase del ciclo de Deming, que es la evaluación del desempeño. También le llamamos coloquialmente como la fase de verificar. Entonces, ¿cómo verifico si quedó un sándwich bien o mal? Pues simplemente lo pruebo. Lo pruebo y veo si se quemó, veo si le sobra algo, si le falta algo, si quedó perfecto. Tomo nota de cómo quedó. Entonces, esa es la evaluación del desempeño. Y una vez que ya tomé nota de lo que salió bien y lo que salió mal, entonces puedo pasar a la cuarta fase del ciclo de Deming, que es la mejora. Y en la mejora es cuando yo voy a corregir lo que salió mal, que le llamamos no conformidad. Por ejemplo, si durante la evaluación del desempeño yo probé mi sándwich y estaba quemado, entonces en la mejora yo tengo que ajustar mis tiempos de tostado. Entonces, esa es la corrección de la no conformidad. Yo puedo cambiar el pan, por ejemplo. Pero también voy a modificar mi próxima planificación, porque esto es un ciclo, nunca termina. La mejora continua nunca va a terminar. Entonces, yo puedo modificar la receta para disminuir el tiempo de tostado quizás de 10 minutos o de 5 minutos a 3 minutos, o por poner un ejemplo. Entonces, ese ciclo de Deming va a continuar en la organización o en mi hogar todo el tiempo, es infinito. Como podrán ver ustedes, todo este ciclo de Deming gira en torno a un eje central que es el liderazgo, porque ya cuando pasamos de este ámbito doméstico de hacer un sándwich a un ámbito industrial, es fundamental que nosotros tengamos una estructura organizacional que permita un liderazgo bien definido. Entonces, yo no puedo tener una organización en donde cada quien haga lo que quiera. No puedo tener una organización en la que cada área se administre de manera independiente a las demás, porque entonces vamos a tener una desconexión entre departamentos, una desconexión entre áreas. Entonces necesitamos que haya una cabeza,
Necesitamos que haya una persona responsable del sistema de gestión, con capacidad de toma de decisiones del sistema de gestión, y es a lo que nosotros llamamos en terminología ISO alta dirección. Entonces, por eso tenemos aquí un eje central. Pero lo que está alrededor es el ciclo de Deming. Ahora, todo este ciclo de Deming, incluido su eje central, véanlo ustedes como una propela, como la propela de un barco, la propela que hace que un barco avance. Entonces, para que una propela pueda hacer que el barco avance, tiene que estar en el agua, para empezar. ¿Sí? Si yo tengo el barco en el astillero, no importa qué tan rápido giren mis propelas, mi barco no va a avanzar. Entonces, necesito yo agua. Esa agua es el contexto de la organización, que es el capítulo 4 de las normas. Entonces, si la propela ya está sumergida en el agua, entonces sí puede funcionar y sí puede impulsar a mi barco, que es esta organización. Entonces, el contexto de la organización se refiere a todas aquellas cuestiones y partes interesadas que existían antes de mi organización o que existen independientemente de mi sistema de gestión. Por ejemplo, mis proveedores, mi contexto legal, mi contexto ambiental, mi contexto geográfico. Todas esas son cuestiones que yo tengo que considerar al momento de planificar y establecer mi ciclo de Deming. Entonces, ¿cuál es el resultado de este esquemita? Bueno, vamos a tener entradas que son mis materias primas y requisitos. Por ejemplo, mis entradas podrían ser aquí pan y los requisitos de hacer un sándwich. Y mis salidas son los productos y servicios que yo genere. Y este esquema es totalmente universal. No hay una sola organización en la faz de la Tierra a la que no le aplique ISO 9001. No importa el tamaño, no importa el giro, no importa cuánto tiempo tenga en el mercado, no importa si es una empresa grande o pequeña, si es una empresa familiar, independientemente del tamaño. Todas pueden implementar procesos y todas pueden implementar esta estructura que llamamos ISO 9001 y que es la base de todos los demás sistemas de gestión. Adicionalmente a las entradas y salidas en términos de producción, también vamos a tener necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas. Nuestras partes interesadas no solamente son los clientes, aquí abarcamos también a nuestros proveedores, nuestros socios y accionistas, las propias autoridades y organismos reguladores, los trabajadores, las familias de los trabajadores. Entonces, hay muchas personas que tienen un interés en mi organización, es decir, que pueden afectar o verse afectadas por mi organización. Esas son las partes interesadas y tenemos que determinar sus necesidades y expectativas. Y la salida de estas entradas serían los resultados previstos, es decir, yo voy a tratar de lograr los objetivos que yo me proponga para mi sistema de gestión. Por ejemplo, incrementar la satisfacción del cliente, incrementar mis ventas, abarcar una mayor porción del mercado, etcétera. Y por supuesto, la satisfacción de mis clientes, porque estamos hablando de ISO 9001, que es sistemas de gestión de la calidad. Y la calidad, pues, se basa en el cumplimiento de las expectativas, de las necesidades y expectativas de los clientes. Entonces, creo que aquí ya comprendimos en una sola diapositiva en qué consiste ISO 9001. Obviamente ya dentro de cada uno de estos capítulos, dentro de cada uno de estos números, vamos a tener montones de requisitos mucho más específicos, cláusulas, subcláusulas, incisos, requisitos muy específicos de cómo debemos manejar estos procesos. Entonces, me gustaría enfocarme el día de hoy en los cambios que hubo derivado de las últimas sesiones de trabajo de la ISO. Estos cambios únicamente van a afectar a este contexto de la organización, es decir, solamente se modificaron cláusulas del capítulo 4. El resto de las cláusulas, desde las 5 hasta la 10, no se vieron modificadas de ninguna manera, al menos no directamente, pero nosotros al modificar el contexto de la organización, sí vamos a tener que hacer ciertas modificaciones en las otras cláusulas de nuestro sistema previamente implementado. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 4, contexto de la organización. El 4.1 nos habla de la comprensión de la organización y su contexto. Entonces, nosotros necesitamos entender dónde estamos parados antes de poder implementar un sistema de gestión. El requisito dice a la letra, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Entonces, esto puede incluir condiciones legales, tecnológicas, competitivas, de mercado, culturales, sociales y económicas a cualquier escala. Entonces, yo necesito saber cómo está mi contexto. Una organización no puede operar en cualquier contexto de la misma forma. Ustedes imagínense una empresa, la empresa que ustedes gusten, una empresa grande. E imagínense que su principal planta de producción la teletransportan inmediatamente con todo y gente a Japón, a las afueras de Tokio.
ellos no podrían seguir operando. A pesar de que tienen toda la gente, a pesar de que tienen toda la maquinaria, no podrían seguir operando. Los voltajes que maneja la maquinaria no son los mismos que maneja el sistema eléctrico. La legislación es totalmente distinta. La moneda, el idioma, la cultura, todo cambia. Entonces, yo podría teletransportar un edificio lleno de gente y de ninguna manera podría seguir operando. Esas son las cuestiones internas y externas que influyen en la operación de mi organización. Y por eso yo debo determinarlas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una cuestión externa y una cuestión interna? Pues que la cuestión externa es la que está fuera del control de la organización, mientras que la cuestión interna es la que está dentro del control de la organización. Ejemplo, una cuestión externa para nosotros como organizaciones sería la inflación. Los niveles de inflación no están bajo el control de ninguno de nosotros. Por lo tanto, son cuestiones externas, cuestiones que tendremos que aceptar tal cual vienen y adaptarnos a ellas. En cambio, ¿cuál sería una cuestión interna? Por ejemplo, mi estructura organizacional. Esa sí está bajo mi control. Si yo decido crear una gerencia, si yo decido crear una jefatura, fusionar dos supervisiones, eso está bajo mi control, por lo tanto es una cuestión interna. Entonces, una vez que ya determiné todas estas cuestiones, yo debo determinar las partes interesadas y sus requisitos, que es el 4.2. Entonces, la norma ISO 9001-2015 nos dice que debemos determinar, número uno, las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de la calidad. Entonces, si yo busco satisfacer a mis clientes, si yo busco tener productos y servicios consistentes y de buena calidad, ¿quiénes serían las partes interesadas más importantes? Pues de entrada mis clientes. Mis clientes son mis principales partes interesadas. Pero también voy a considerar a mis proveedores, voy a considerar a mis trabajadores, voy a considerar inclusive a mis trabajadores de manera diferenciada. No son los mismos requisitos los de un operador de planta que los de un gerente de calidad o que los de un inspector de calidad, un laboratorista. Cada uno de mis trabajadores va a tener distintos requisitos y necesidades y expectativas para mi sistema de gestión. Por ejemplo, ¿qué le interesaría a un proveedor? ¿Cuál sería un requisito pertinente de la parte interesada proveedor? ¿Qué quiere de nosotros un proveedor? Pues para empezar, quiere que le demos requisitos claros. El proveedor necesita saber exactamente qué necesitamos en materias primas, necesita saber exactamente en qué cantidad, de qué características, con qué especificaciones. ¿Qué otra cuestión podría necesitar un proveedor? Pagos a tiempo. Si yo le dije a mi proveedor que le voy a dar crédito a 90 días, o más bien él me va a dar crédito a 90 días, pues entonces, pasados los 90 días exactamente, yo le tengo que depositar su pago. Eso es cumplirle a las partes interesadas. A mí de nada me sirve como organización tener clientes muy satisfechos, tener productos de renombre y de muy alta calidad, si mis proveedores no reciben sus pagos, si mis proveedores ya no quieren trabajar conmigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante considerar no nada más al cliente, sino también a otras partes que pueden afectar a mis procesos. Mismo caso con mis socios y accionistas, que son una parte interesada que muchas veces se dejan de lado. Un socio y accionista pues difícilmente va a estar involucrado en las operaciones, al menos en grandes organizaciones. Hay veces que podemos tener organizaciones que son públicas, están en el mercado bursátil y pues tienen miles o millones de dueños. Entonces, es muy difícil entender cuáles son los requisitos de todos esos accionistas. Pero ¿qué quiere un accionista en general? ¿Qué quiere un accionista a grandes rasgos? Pues rentabilidad. Quiere que su inversión crezca, que su inversión se mantenga, que el valor de sus acciones crezca con el tiempo y que no se pierda. Entonces, mismo caso, si yo tengo a mis clientes satisfechos, a mis proveedores satisfechos, pero mis accionistas no están ganando nada con esta organización, entonces tampoco es sustentable, tampoco me va a servir de nada esa empresa. Entonces, determino partes interesadas, todas ellas, sus requisitos pertinentes para el sistema de gestión de la calidad y cuáles de ellos se convierten en requisitos legales u otros requisitos. Es decir, algunos de estos requisitos no dependen de que yo simplemente los identifique, sino que ya existen en leyes, existen en códigos, reglamentos, tratados internacionales. Por ejemplo, todo lo relacionado con la seguridad de mis trabajadores, pues es un requisito de parte interesada, por supuesto, pero no dependen de mi buena voluntad para proporcionarles condiciones de trabajo seguras y saludables, sino que hay toda una legislación mexicana de la STPS que me dice que estoy obligado por ley a brindarles espacios de trabajo seguros y saludables. Entonces, en eso consiste el 4.2. Y nada más nos vamos a enfocar el día de hoy en esas dos cláusulas. 4.1, que son las cuestiones de mi contexto, y 4.2, que son los requisitos de partes interesadas. Entonces,
¿Cómo se conectan estos dos requisitos con el resto? Bueno, aquí tenemos una versión muy simplificada y aclaro que esto está muy simplificado porque nos estamos saltando varios capítulos, pero es nada más para que comprendan por qué es importante determinar 4.1 y 4.2. Entonces, esas cuestiones del 4.1 y los requisitos del 4.2 van a ser mi entrada para la gestión del riesgo. Por eso yo les platicaba que durante la planificación no me basta con tener una receta, no me basta con tener una lista de ingredientes. Necesito también saber qué me puede salir mal. Necesito saber cómo anticiparme ante efectos indeseados en mi organización. Entonces, eh, em, yo de esas cuestiones voy a sacar riesgos y oportunidades y voy a tomar acciones para abordar esos riesgos y oportunidades. Esas acciones ya son procesos, son medidas, son controles operacionales, que pueden ser equipos, pueden ser procesos, políticas, reglas, supervisiones, vigilancia, etcétera. Pero al final esas acciones yo las voy a evaluar a través de mi evaluación del desempeño y entonces voy a promover la mejora continua. Entonces vamos a poner un ejemplo para entender este esquema de mejor manera. Pensemos, por ejemplo, en una cuestión del contexto, alta inflación. Entonces, ¿qué riesgo me genera estar en un contexto de alta inflación? Pues, por ejemplo, la disminución en las ventas, sobre todo si no vendo productos de primera necesidad, es decir, son productos con una demanda muy inelástica. Entonces, eso me quiere decir que la gente tiene menos dinero o le alcanza menos el dinero para comprar mi producto, por lo tanto, yo puedo tener el riesgo de tener una baja en las ventas. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué acciones puedo tomar para abordar ese riesgo? Claramente yo no puedo controlar la inflación, la tengo que aceptar como venga. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo optimizar mis materiales. Puedo quizás modificar una materia prima por otra de menor costo. Puedo colocar menos materia prima por unidad de producto y optimizar en general los materiales que constituyen mi producto. Entonces con eso puedo bajar el precio. Si bajo el precio, entonces no tendría por qué bajar mis ventas. ¿Cómo voy a evaluar eso? ¿Dónde está mi evaluación del desempeño? Pues por ejemplo mi reporte de ventas. Si esto funcionó, mi reporte de ventas debería reflejar que yo cuando menos no perdí mi participación en el mercado. Y finalmente puedo tomar acciones correctivas para hacer ajustes que surjan de este reporte de ventas. Quizás el reporte de ventas me dice que en cierta región, que en cierto estado de la República no estoy vendiendo tanto. Entonces puedo tomar acciones correctivas sobre ese punto específico, pero ya son acciones mucho más detalladas. Y finalmente puedo regresar a el análisis de mi contexto. Dentro de un ciclo, dentro de un año, por ejemplo, yo puedo regresar y ver si la inflación sigue alta o si la inflación quizás ya se arregló, ya disminuyó o ya cuando menos bajó su tasa de crecimiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo.